habían unas intermedias de las intermedias. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, digamos, usted nos comentaba que había, pues la primera, la lenta, me refiero, que llegaba a 13 pulsaciones por, bueno, llegaba a un valor de 13 y pues la siguiente a 20. A lo que me quiero referir y si hay alguna que esté entre el intermedio de esas. Pero eso tocaría manejarlo desde la oficina. Sí, de la oficina. Daimer, entonces la cuestión acá es, no lo conozco, o sea, no he encontrado el estudio, tampoco he hecho como la búsqueda a profundidad de si hay, por ejemplo, una intermedia entre la lenta y esta motoneurona, entre esta lenta y esta intermedia. Debería verlas, pero por ejemplo, hay un experimento de denervación que hacen es el siguiente. Y lo que me llevaría a mí a pensar que pareciera que estas sí son puras, 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 puras. O sea, como si solamente hubieran tres tipos de motoneuronas. Ya te digo por qué. Porque resulta que hicieron un experimento en el cual cogieron una fibra lenta y le pusieron una motoneurona rápida. Y cogieron una fibra rápida y le pusieron una motoneurona lenta. Y se encontraron con que la fibra lenta empezaba a coger características rápidas y la rápida empezaba a hacer transición hacia fibras lentas. ¿Ok? Entonces, si lo determinan allí, puede ser por dos razones. Uno, porque las motoneuronas son puras, absoluta, completamente, o que el tipo de motoneurona lo escogieron tan bien que se fueron solamente hacia los extremos. Entonces, te brindaría esas dos posibilidades. Y lo digo porque precisamente lo desconozco, ¿no? Pero cuando uno desconoce algo, empieza a deducir. Entonces, va. Pueden haber diferentes tipos de motoneuronas. Uno diría, sí. Eso quisiera decir entonces que cada motoneurona es correspondiente con los 56 tipos de fibras musculares que hay de transición entre las rápidas y las lentas. Me diría, wow, bueno, eso se ve un tanto más complejo. Cuando uno va a mirar la velocidad de contracción de las fibras musculares, van a depender de varias cosas, ¿no? Como decíamos, depende de la cerca, depende, por ejemplo, también eh, de el retículo sarcoplasmático, depende de si hay fosfolambano o no, depende de los receptores de de dihidropirinas, está de los receptores de rianodina, ¿ok? Pero también depende del tipo de motoneurona que la activa. Entonces, por ejemplo, mmm, hay unas fibras intermedias, fibras musculares intermedias, que se empiezan a caracterizar intermedias porque pueden tener la TPasa lenta, pero la motoneurona rápida, ¿sí? O pueden tener unas fibras musculares que son de características intermedias, que por ejemplo tienen una bomba cerca, tienen la cerca muy activa, pero la motoneurona es lenta, ¿ok? Entonces, voy por los dos lados. La probabilidad de que haya altas cantidades y tipos especializados de motoneuronas está ahí presente. O sea, tantas motoneuronas como fibras musculares que haya, o sea, no lo podría negar, ¿vale? Pero para no complejizar tanto la cosa, para no irnos tanto más allá, porque entonces las combinaciones serían infinitas. O sea, miren todas las variables que yo estoy midiendo. Cerca, em, dihidropirinas, rianodina, o esas tres, y motoneurona. Ahora decimos que la motoneurona no es rápida, lenta o intermedia, sino que hay varios tipos de motoneuronas. Entonces las combinaciones se nos vuelven tan infinitas que inclusive empieza uno a perder focalización. ¿Por qué? Porque resulta que de las intermedias, de todas esas que nosotros estábamos viendo, aproximadamente no alcanzan a ser del 5%. O sea, las que van a dominar son las lentas puras y las rápidas puras. Son las que tienden a dominar. Y en los estudios uno encuentra constantemente eso. ¿Sí? Sí, profe. Sí, entonces, habrá que consultarlo, habrá que buscarlo, que, o sea, si hay tantas motoneuronas,
con relación a la velocidad de contracción de la fibra muscular. Me diría más bien, yo la monto en tres motoneuronas y en 56 tipos de fibras musculares. ¿De dónde salen esas 56? De las múltiples combinaciones de las tres neuromotoras con base también entonces con la cerca, los receptores de dihidropirinas, con los canales de renodina, y pues como tal el metabolismo propio del calcio o los ciclos del calcio. ¿Vale? Bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que si bien a la pobre lenta le ganaban en todo, le ganaban en ganancia, le ganaban en pulsaciones por segundo o en tasa de disparo, frente a la fatigabilidad, las lentas aguantan más, aguantan mucho más, ¿ok? Entonces, precisamente lo que va a suceder acá es que esas lentejuelitas, ¿sí? Si bien tiene una ganancia bajita, no es una ganancia tan importante, pueden durar hasta 60 minutos. Ojo, mira, que vamos de los 2 a los 4 a los 6, hasta los 60 minutos. Estas muchachas casi funcionan sin representar un grado importante de fatiga. Pero, por ejemplo, las intermedias no alcanza a pasar el minuto y ya pierden el porcentaje de ganancia que ya tenían en un principio. Pasados 6 minutos, ya han perdido todavía más. Y pasados 50 minutos, no alcanzan a hacer los 60 minutos de las lentas, ya encontramos entonces que el grado de fatigabilidad es bastante alto. Inclusive las podríamos hablar en términos de ganancia que serían comparables. Miren que aquí sería como un 5 o 6, comparables con unas lentas. O sea, después de ser potentes, explosivas, encontramos después de que entonces ya no tanto. Finalmente entonces encontramos las fibras musculares rápidas en las cuales, si bien tienen un porcentaje alto de ganancia, un puntaje alto de ganancia, más o menos de los 2 a los 4 minutos, estos puntos de los 2 a los 4 minutos, estos bebés ya están representando una fatiga alta, o sea, a los 4 minutos casi que tendrían igual que una fibra lenta. Y correspondiente a eso, entonces, pues vamos a ver que finalmente a los 15 minutos están funcionando como una fibra lenta. Y aquí usted empieza a ver la fatiga. Entonces, por eso usted puede responder a intensidades muy altas, pero con periodos cortos de tiempo. Y después usted puede continuar con el trabajo, pero ya no lo puede responder a la misma intensidad, porque inclusive las rápidas ya están fatigadas. Fibras rápidas ya no pueden responder a esas cargas. Y ese es el principio del entrenamiento continuo variable, ¿no? De trabajar a intensidades altas y luego volver a recuperaciones, intensidades altas y luego recuperaciones que le permitan. Eso está unido también a todo lo que vimos de metabolismo, ¿no? Aquí empezamos a juntar cosas. O sea, no solamente va a ser si hay ácido láctico o si hay fosfocreatina suficiente, no. También estamos viendo entonces que esto va a depender de la capacidad misma que tiene la motoneurona para enviar potenciales de acción, enviar pulsos por segundo que permitan seguir haciendo que la fibra muscular se siga contrayendo. ¿Vale? Ok, todo este proceso entonces está relacionado con, pues bueno, como decíamos, nosotros tenemos una señal que sale por una motoneurona alfa del asta anterior de la médula espinal, que esto está, digámoslo, modulado por tractos eferentes que vienen propiamente del uso neuromuscular, de integraciones sensoriales que llegan por el asta posterior, pero que también pueden ser modulados por corteza cerebral y por tractos que vengan a partir del encéfalo, ¿no? Entonces puede ser aquí el tracto corticoespinal, el retículo espinal, pontirretículo espinal, inclusive si esta motoneurona está un poquito más abajo, no, inclusive esta motoneurona, a partir del tracto rubroespinal. ¿Ok? O sea, de manera muy resumida, decimos que esa motoneurona no se manda sola. ¿Se puede mandar sola? Sí, lo puede hacer, pero generalmente no lo hace. O sea, generalmente esa motoneurona está enviando potenciales de acción porque alguien le está diciendo que lo haga.
Bien, entonces, pues llega esa señal, llega, recluta sus fibras musculares. Ya dijimos al colmo de repetición que una placa motora de una motoneurona alfa rápida pues recluta de 300 a 500 y una lenta entonces de 120 a 180. Vale. Entonces, pues va a liberar un neurotransmisor que pues va a ser acetilcolina y esa acetilcolina va a llegar entonces al espacio postsináptico y va a arrancar un potencial de acción. Bien, todo esto que aparece acá pues sería como lo que tendría que ver con la contracción muscular, que sería pues bueno, ingresa sodio, tan, una vez ingresa sodio, entonces hay un potencial de acción que pasa por todo ese botón sináptico y pasa por toda la membrana celular y se imagina entonces en el túbulo T o en el túbulo transverso. Ese túbulo T se conecta entonces con el retículo sarcoplasmático, con las cisternas terminales, y ese calcio se va finalmente a la troponina C. La troponina C, al tener calcio, hace un cambio conformacional que permite entonces que quede libre el punto de unión entre actina y miosina, y actina y miosina se juntan. Bien, ¿qué más podemos nosotros encontrar? Pues ya vamos a ver entonces cómo sería el arco reflejo. Dentro del arco reflejo nosotros podemos encontrar unas neuronas que, como bien ustedes mencionaron, aferentes o sensoriales, que me van a enviar información tanto del medio ambiente como del estado propio de mi organismo hacia la médula espinal. De igual manera, entonces, la médula espinal va a conectar esa neurona sensorial o aferente con una motoneurona o moneurona motora o eferente. Se envía la señal para que el músculo pues se contraiga. Generalmente, pues cuando nosotros activamos un músculo, lo que hace él pues es contraerse, ¿no? Esa es su función. Vale, ¿preguntas hasta allí? No, profe, por ahora no. Listo. Entonces, seguimos. Permítanme un momento. Bien, entonces, este proceso de arco motor es el que va a determinar en este caso cómo funciona el, pues el reflejo, que son los movimientos más básicos, son los movimientos más sencillos, pero sobre los cuales se va a soportar la motricidad. Cuando ustedes hablaban, por ejemplo, de la coactivación alfa-gama, algunos decían, no, es que es el uso neuromuscular el que es responsable en este caso del reflejo miotático, o lo que llamarían también como reflejo de estiramiento, pero que además de eso es responsable del tono muscular, y eso es cierto. Entonces eso es lo que vamos a tratar un poco el día de hoy, vamos a ir resolviendo un poco. Y como veníamos diciendo, entonces esa motoneurona alfa va a estar siendo modulada por aferencias superiores desde neuronas motoras del cerebro, que le dicen más o menos qué hacer, cómo hacerlo, a qué intensidad, ¿sí? A qué fuerza, ¿sí? Recuerden que por allá arriba, por los mecanismos a nivel del cerebelo, entonces nosotros determinamos la coordinación y va a modular eso, la motoneurona alfa. También se va a mediar, por ejemplo, por
aferencias de interneuronas espinales, aquí dice espirales, pero son espinales,